Un enorme gusto de saludar, como todas las semanas, a nuestra compañera Roxana Lopresti, que nos va a traer un tema muy interesante, justamente vinculado a estos efectos, yo diría, efectos satelitales que nos ha traído el COVID-19. Roxy, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal, Judith? Muy buenos días y como siempre, Salud al Día está presente en Clima de Radio. Hoy vamos a seguir hablando de la COVID-19, que se ha asociado con una larga lista de síntomas inusuales y complicaciones a largo plazo, y ahora los científicos están estudiando otro posible efecto de una infección por coronavirus, la pérdida de la audición. Nos da más detalles Luis Robelo, otorrinolaringólogo de Exasalud. En principio, estamos todos, no sorprendidos, pero han aparecido algunos casos en el Reino Unido. A mí me llama la atención con la cantidad de gente infectada en el mundo, que recién ahora empiecen a aparecer 1, 2, 3 casos, son muy pocos, de este problema. Entonces, bueno, habrá que seguir viendo si esto es parte o una complicación del COVID, o solamente es una cosa coexistente que está permanentemente en los pacientes, y bueno, ahí coincide con que tengan COVID. Voy a tratar de explicar un poquito qué es esto, porque en una palabra pues parece medio complejo. Sí, claro. La pérdida auditiva, ¿no es cierto?, es súbita o repentina, ¿no es cierto?, y generalmente no tiene una explicación para el paciente, y tiene la sensación de disminución de la audición. No es necesariamente sordera, porque hipoacusia es una disminución, en cambio sordera sería técnicamente una hipoacusia profunda, severa, y una cofosis, o sea que esto es una pérdida auditiva. Desde el punto de vista ya médico, que ¿no es cierto?, no es lo que habitualmente la gente está habituada, es una pérdida de más de 30 decibeles en 3 frecuencias contiguas, y nunca puede ser en un periodo mayor de 3 días. O sea que esa pérdida tiene que ser relacionada con 3 días, no tener relación con algo que él ha padecido, bueno, y ahí empieza a tener el valor como sordera súbita. Yo creo que están haciendo una pequeña, a ver, esta hipoacusia súbita la tenemos en otorrinolaringología en forma constante, no es una patología tan frecuente, pero no es inconstante. Entonces, ¿qué pasa? Creo que la han relacionado, es un virus que aparentemente tiene un neurotropismo, que significa tiene una cierta predilección por la parte nerviosa, y así como tuvo predilección por generar anosmia, etcétera, yo creo que están suponiendo que puede tener predilección en ese neurotropismo, que es una elección por el nervio, del nervio acústico, el octavo para, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Acá yo quiero que entiendan, lo primero que tienen que hacer, primero, es no asustarse, porque no hay realmente una certeza de que esto esté asociado, que es fundamental, ¿no es cierto? Se lo ha encontrado en gente que tuvo o tiene COVID. Pero, ¿qué ocurre? Acá es importante que cuando uno tiene una pérdida auditiva, vaya al otorrinolaringólogo. ¿Por qué? Porque hay un montón de causas de una hipoacusia o disminución de audición súbita. Por ejemplo, algo tan banal como un tapón de cera, ¿no es cierto? Entonces no tenemos que pensar que tengo un COVID, voy a un otorrinolaringólogo. El médico me examina, a lo mejor tengo un simple tapón de cera, que me da una disminución de audición, ¿no es cierto? Otros síntomas son zumbidos. También un tapón de cera me puede dar zumbidos. O sea, tengo que ir a un otorrinolaringólogo y no asustarme. En el caso de esta hipoacusia súbita, como se describe, tiene características especiales. No corresponde a la parte que habitualmente, lo voy a decir, es, por ejemplo, el conducto auditivo externo, el oído medio, ¿no es cierto? Toda una parte del oído en la cual no se genera este problema. Este problema teóricamente se genera en la parte que corresponde a una parte que se llama neurosensorial del oído, que es el oído interno y la parte vestibular del oído, una parte de tipo neurológico. En cambio, lo anterior era más conductivo o mecánico.
Bueno, gracias Judith, y nos encontramos el próximo sábado allí en Clima de Radio y nosotros con Salud al Día. Claro que sí, muchísimas gracias a Roxana Lopresti y por supuesto al doctor Luis Robelo de Exa Salud, clarísimo, y nos volvemos a encontrar el próximo sábado con Roxana Lopresti. Hoy a las 13 horas tenemos el programa de la Salud al Día. Gracias. Judith Scheyer conduce Clima de Radio.